Ya, compañeros, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase anterior habíamos revisado cuáles son las estrategias que se debe tomar en cuenta antes de medir y tomar una muestra de calidad de aire. Dentro de esas estrategias, pues teníamos, haciendo un poquito acuerdo del día de ayer la clase, teníamos como primer punto los objetivos, ¿sí? Objetivos los cuales debían ser también delimitados y determinar y señalar el alcance. Entonces, todo monitoreo de calidad de aire se lo va a realizar con un objetivo u objetivos, en este caso, que querramos alcanzar. ¿Sí? Parte de esas estrategias, pues teníamos también como segundo punto, en este caso, reconocer y medir los parámetros ambientales y los parámetros topográficos, que es muy importante. ¿Sí? Como tercer punto, tenemos, un ratito, identificar el número y el sitio de muestreo. ¿Sí? Les voy a mostrar lo que vimos el día de ayer. Sí, dentro de estos programas de monitoreo de calidad de aire, como les mencionaba, teníamos algunos puntos. El primero, definir los objetivos. Como segundo punto, definir parámetros ambientales y topográficos. Esto se realiza y es parte de un programa de monitoreo. Como tercer punto, tenemos, por ejemplo, definir el número y sitios de muestreo, es decir, saber localizar, saber cuáles son los requerimientos del lugar, en este caso, para poder instalar, por ejemplo, mis estaciones de monitoreo. Como cuarto punto, tenemos determinar los tiempos de muestreo. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, al momento de determinar los tiempos de muestreo? Es identificar y tomar en cuenta dentro de mi programa cuál va a ser la duración, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a cabo monitorear la calidad de aire en esa área determinada? Porque obviamente ya la tengo que definir, debo tener establecida el área, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar? Si es que va a ser un monitoreo, por ejemplo, de un año, un monitoreo de 6 meses, 3 meses, un monitoreo mensual en este caso, o un monitoreo que me puede llevar una semana incluso. Determinar la frecuencia de muestreos, es decir, cuántas muestras voy a tomar en esa área o en cada estación en determinado tiempo. Y como dentro de esta determinación de tiempos de muestreo, también tenemos el tiempo de toma de muestra. Una parte y un ítem muy importante es esto, ¿no? El tiempo de toma de muestra. Aquí radica, por ejemplo, la importancia de saber identificar con qué contaminante voy a trabajar para saber cuánto tiempo va a durar el muestreo por cada uno de los contaminantes. Recordemos, por ejemplo, que cada uno de los contaminantes tiene sus tiempos diferentes de toma de muestra, ¿verdad? Por ejemplo, tomar material particulado, el tiempo de toma de muestra va a ser mucho mayor, por ejemplo, al de monóxido de carbono, al de dióxido de azufre, por ejemplo. Y como quinto punto, tenemos seleccionar el equipo de muestreo y las técnicas de análisis, que esta es la parte importante, saber identificar, por ejemplo, qué equipo o qué muestreador u analizador yo voy a utilizar tomando en cuenta, pues, el contaminante que quiero conocer, ¿no? La concentración del contaminante que deseo conocer. Entonces, para conocer cuáles son estos equipos, cuáles son estos muestreadores, vamos a conocer los sistemas de vigilancia, ¿sí? Los sistemas de vigilancia de calidad de aire en este caso. ¿Cuáles son estos sistemas de vigilancia de calidad de aire? Es lo que conforma, por ejemplo, una red de monitoreo de emisiones atmosféricas. ¿Sí? Este es un sistema de vigilancia de calidad de aire, toda una red de emisiones atmosféricas. ¿Para qué nos sirve, por ejemplo, esta red, este sistema de vigilancia de calidad de aire? ¿Sí? Ya como lo habíamos mencionado anteriormente, pues independientemente de la tecnología, independientemente del muestreador, del analizador que vayamos a utilizar o a emplear, ¿sí? Todo esto se lo realiza con un objetivo principal
Y el objetivo principal de un sistema de vigilancia de calidad ambiental va a ser ¿cuál? Va a ser medir la cantidad presente en el ambiente de ese contaminante, ¿verdad? Es decir, en este caso, medir la concentración de ese contaminante en una área determinada, en un tiempo determinado. Entonces, sea cual sea, por ejemplo, el monitor, sea cual sea el muestreador que vayamos a utilizar, como les decía, la finalidad va a ser esta. ¿Sí? Entonces, para poder realizar varias mediciones, para poder realizar la medición de estas concentraciones, los sistemas de vigilancia de calidad ambiental, es decir, o las redes de monitoreo de calidad ambiental, van a estar conformados por diferentes equipos. Sí, estos equipos, los cuales conforman, por ejemplo, toda una red, van a estar conformados asimismo por muestreadores manuales, va a estar conformado, por ejemplo, por muestreadores automáticos o incluso muestreadores híbridos. ¿Sí? Los sistemas manuales, como les decía, sea cual sea esto, los sistemas manuales que tenemos aquí, ¿sí? Pueden estar constituidos tanto por equipos manuales o por equipos semiautomáticos, ¿sí? Entonces, manuales, es decir, pueden ser muestreadores o semiautomáticos dentro de los equipos manuales. Si, por ejemplo, ese sistema o esa red de monitoreo va a estar conformada por, en este caso, sistemas de vigilancia automáticos, pueden ser en este caso sistemas automáticos o conocidos como analizadores automáticos. O incluso esa red puede estar conformada por dos sistemas. Puede ser tanto manuales y automáticos a los que se los conoce en este caso como sistemas híbridos. ¿Sí? Entonces, miren, toda esta red, pues, cuando les mencionaba anteriormente que, por ejemplo, cada una de las estaciones que conforman una red de monitoreo de emisiones atmosféricas puede estar conformado por diferentes equipos, ¿no? Por diferentes tecnologías que tienen diferentes principios de monitoreo. Claro que el objetivo va a ser el mismo, obtener un dato, tener un reporte, dar un reporte de estas concentraciones, pero una misma estación puede tener los tres sistemas aquí o las tres tecnologías. Pueden haber equipos manuales, automáticos o así también pueden haber híbridos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros observamos que todo esto, por ejemplo, conforma un sistema de vigilancia, ¿no? O es decir, todo esto está conformando una red de monitoreo, tal vez de calidad de aire. Sí, entonces miren, sea cual sea esta red, sea cual sea la estación, va a estar conformada por estos sistemas. Y yo les decía que dentro, por ejemplo, del sistema manual que tenemos aquí, ¿sí? El sistema manual, dentro de los sistemas manuales podemos encontrar muestreadores y asimismo podemos encontrar semiautomáticos, ¿verdad? Estos muestreadores, ¿por qué consideran o por qué creen que dentro de los sistemas manuales vamos a obtener estos muestreadores? Bueno, antes de que me contesten esa pregunta, por ejemplo, en cambio, en los automáticos tenemos analizadores automáticos. ¿Sí? Analizadores automáticos tenemos aquí. ¿Cuál creen que sea la diferencia, por ejemplo, entre esto, entre un analizador automático y acá en cambio, entre muestreadores o semiautomáticos? ¿Sí? ¿Por qué un sistema manual utiliza muestreadores? ¿Y por qué un sistema automático utiliza analizadores? Obviamente acá tenemos el sistema híbrido, ¿no? Que está conformado por los dos, ¿no? Automáticos y manuales. Pero identifiquemos
esto primero, ¿sí? Diferenciemos, por ejemplo, qué es muestreador y qué es un analizador. ¿Por qué el sistema manual utiliza muestreadores y por qué el automático analizadores? ¿Alguien que me ayude con esto? ¿Cuál sería la diferencia entre muestreadores y analizadores? Enid, Wilson, Natalie, tenemos aquí también. A ver, los muestreadores, como ustedes ven aquí, están dentro de la tecnología manual, ¿verdad? Y cuando yo digo muestreadores, en este caso son equipos los cuales se los emplea en este sentido para recolectar una muestra, ¿sí? Entonces, un muestreador, ¿qué quiere decir? Lo ubico en el punto, pero sé que ese equipo, ¿sí? Me va a recolectar una muestra, es decir, va a muestrear, ¿verdad? De esa manera. Entonces, lo que hace es recolectar la muestra y posteriormente tiene que ser llevado al laboratorio. Y en el laboratorio es donde se realiza, por ejemplo, el análisis físico o el análisis químico correspondiente. Entonces, al realizar esos análisis físico-químicos, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí voy a obtener la respectiva concentración, es decir, mi resultado, mi análisis cuantitativo, de esta manera. Pero asimismo, estos muestreadores, como les decía, dentro del sistema manual hay muestreadores que ya sabemos por qué son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recolectan la muestra y tenemos que llevarlo al laboratorio para poder obtener el resultado y la concentración final. Dentro de estos sistemas de vigilancia manual también tenemos, por ejemplo, los analizadores, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en cambio estos son analizadores? Porque están funcionando de manera automática. Es decir, como su palabra mismo está dicha aquí, analiza la muestra de manera directa, ¿sí? Entonces, aquí los analizadores, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente el sistema o el equipo tiene ya un principio de funcionamiento que muestrea y me da el resultado en el mismo lugar. ¿Sí? No solamente está recolectando la muestra, sino que internamente, ¿qué es lo que hace? Por medio del principio de funcionamiento, que puede ser por gravimetría, por absorción infrarroja, por ejemplo, quimiluminiscencia, ¿sí? Lo que hace es determinar la concentración en el mismo lugar. Es decir, nos analiza la muestra en el mismo punto. Entonces, esa va a ser la diferencia. Con los analizadores automáticos, yo no tengo que llevar mi muestra o mi muestreador, en este caso, al laboratorio para ir recién a obtener la concentración, ¿verdad? A manuales, muestreadores, en los automáticos, analizadores y, por ejemplo, también tenemos aquí los conocidos equipos automáticos, que también están semiautomáticos, que también está dentro de los sistemas manuales, ¿sí? Sino que tienen una diferencia. ¿Cuál será esa diferencia, por ejemplo? En que sí tenemos que llevar, por ejemplo, el semiautomático recolecta la muestra, ¿sí? Pero no hay necesidad de que el operador o la persona que esté en ese momento recolectando esté en el lugar todo el tiempo para poder llevar la muestra, ¿sí? Al lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un equipo semiautomático? Un equipo semiautomático, por ejemplo, puedo dejar instalado mi equipo durante algunos días, ¿sí? Para que vaya dando la muestra. Entonces, no hay necesidad en este cambio que el operador a cada momento esté cambiando, por ejemplo, el filtro de ese equipo, sino que el equipo automáticamente, ¿qué es lo que hace? Muestrea, por ejemplo, en ese momento pasa las 24 horas, poniendo como ejemplo que está monitoreando material particulado, ¿sí? Pasa las 24 horas, entonces el mismo equipo, ¿qué es lo que hace? Pasado ese tiempo empieza a cambiar, digamos, los filtros, ¿sí? Automáticamente empieza a cambiar los filtros, el mismo equipo. Entonces, cada que termina eso, inicia un nuevo monitoreo automáticamente, ¿no? Entonces, pasado este tiempo, ahí sí el operador va, recolecta la muestra y lo lleva al laboratorio. Entonces, por eso son semiautomáticos, ¿verdad? Y están dentro de los sistemas de vigilancia manual también. Entonces,
tanto como vemos aquí, tanto los automáticos como los semiautomáticos o los sistemas híbridos que tenemos aquí, una estación va a estar conformada de esta manera, ¿no? Es decir, una estación puede tener únicamente analizadores automáticos. Puede una estación, por ejemplo, tener sistemas muestreadores o semiautomáticos, o igual pueden obtener, en este caso, sistemas de vigilancia o una estación híbrida, ¿sí? Es decir, que va a obtener todo esto de aquí. Entonces, el sistema de vigilancia está constituido por esto. Equipos manuales, es decir, que en ese punto va a haber muestreadores, va a haber analizadores automáticos, semiautomáticos también. Tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí. Una vez visto esto, compañeros, una vez identificado, ¿no? Es muy importante partir desde aquí, saber que cuando, aparte de conocer el contaminante que voy a medir, saber con qué tipo de tecnología voy a trabajar, ¿sí? Porque dependiendo del contaminante, puedo o no utilizar, por ejemplo, o decido si es que utilizo un muestreador o utilizo un analizador o si utilizo un equipo, por ejemplo, semi-automático. ¿Listo? Aquí, una vez más, para mostrarles que, por ejemplo, dentro de esta estación móvil, es una de las estaciones móviles que cuando veamos de esta manera va a estar internamente todo un sistema automático o los equipos electrónicos de esta manera. Entonces, cada uno de estos, como ustedes ven aquí, ¿sí? Monitorean un contaminante en específico. Aquí tenemos 2, 4, tenemos 6. Cada uno de ellos está monitoreando un contaminante en específico y estos se encuentran acondicionados en esta cabina. Como son equipos autoanalizadores automáticos, sí, obviamente va a necesitar de energía eléctrica, debe estar acondicionado, tienen que controlar el tema de la temperatura para evitar deterioros, por ejemplo, en los equipos o en los analizadores. Entonces, solo esto es un analizador automático, ¿verdad? Si nos enfocamos acá y observamos en toda esta estación, ¿sí? En toda la estación que está aquí, vamos a observar que internamente estarán los automáticos, pero aquí también tenemos un sistema semiautomático, ¿sí? Por ejemplo, el muestreador de material particulado, ¿sí? Es un muestreador semiautomático, claro que necesita energía eléctrica, es un sistema activo, pero en cambio, a diferencia de los que se encuentran aquí internamente, que son los automáticos, para yo poder obtener el valor de la concentración una vez pasado el tiempo de muestreo, ¿qué es lo que sucede? Tengo que llevar, por ejemplo, mi filtro al laboratorio. Por eso es un sistema activo, un sistema manual. Entonces, de esta manera van a estar conformados, por ejemplo, los equipos o las tecnologías que querramos utilizar en un sistema. ¿Cuáles son, por ejemplo, las características principales que tenemos o las generalidades de un sistema, en este caso de vigilancia? Por ejemplo, dentro de los sistemas manuales de calidad de aire, aquí vamos a observar, ¿no? Dentro de estos sistemas manuales que tenemos aquí son sistemas manuales. ¿Cuál es el sistema de operación, por ejemplo, de un sistema manual? Entonces, un sistema manual de calidad de aire, ya sabemos en qué consiste, ¿verdad? Es manual porque utiliza muestreadores. ¿Sí? Los muestreadores, ¿por qué? Porque les llevo al laboratorio para obtener la concentración y mi análisis cuantitativo. Ahora, estos sistemas, por ejemplo, de vigilancia de calidad o sistemas manuales que tenemos aquí, la principal característica es que requieren de un laboratorio, ¿verdad? Requieren de un laboratorio para analizar las muestras que se han tomado en ese punto. Y aparte de eso, pues obviamente va a haber un sinnúmero de rutinas, en este caso de recolección de muestras, de acuerdo, por ejemplo, a la duración del programa que tenemos, de acuerdo a la frecuencia de monitoreos, de acuerdo al tiempo de muestreo que tengamos para cada una de las muestras.
¿verdad? Entonces, aquí nosotros observamos las etapas generales que tenemos en un muestreo o dentro de un sistema manual, ¿sí? Estas son las etapas generales. Estas etapas generales que ustedes ven en este momento, toma de muestra, análisis, procesamiento de la información y reporte, ¿verdad? Ahora, esta figura de aquí, ¿qué nos muestra? Siempre primero debe haber un plan, ¿no? Entonces, como ustedes ven aquí en esta imagen, consta de 4 etapas principales, que es cuáles: la toma de muestra, el análisis, el procesamiento de la información y el reporte, ¿verdad? Ahora, en este caso, como ustedes ven, también tenemos dos sistemas de apoyo, que es la calidad y el mantenimiento y la calibración del equipo que va de la mano. No hay que descuidar este tema en cada una de las etapas de funcionamiento de un equipo o de un sistema o de una tecnología. ¿Sí? Si bien es cierto, por ejemplo, un sistema manual, claro que tiene las etapas principales, que es tomar la muestra, analizar, procesar la información, como ustedes están viendo en este momento en la imagen, y reportar. Pero no hay que dejar de lado las dos etapas que son aseguramiento y control de la calidad y el mantenimiento y calibración de los equipos. Entonces, antes de esto, ¿qué es lo que vimos el día de ayer? Que todo esto, por ejemplo, debe estar establecido en un plan o en un programa de monitoreo. Es decir, cuál es la secuencia, cuáles son las etapas e incluso cuáles son los responsables de realizar este monitoreo. Entonces, ¿qué aseguramos, por ejemplo, con un plan o con un programa de monitoreo? ¿Qué es lo que estamos garantizando? Estamos garantizando en este caso que los resultados que voy a obtener garanticen todo mi monitoreo, ¿verdad? Y garanticen también la calidad de información que voy a tener. Entonces, esto ocurre. Entonces, es importante aplicar lo que vimos el día de ayer. Es importante aplicar, por ejemplo, el plan, el procesamiento de la información que, en este caso, que vamos a encontrar dentro de un programa. Entonces, garantizamos que también esto, que la información sea confiable, ¿verdad? La información que vayamos a reportar sea confiable. Y también incluso en el mismo programa o plan se aplica y se toma en cuenta muchísimo el tema del mantenimiento y calibración de los equipos, porque en cambio con esto, ¿qué es lo que garantizamos? Garantizamos en este caso, por ejemplo, que toda la operación se lleve al 100%, ¿no? Durante todo su proceso de muestreo. Entonces vamos en este caso, asegurar la veracidad de la información, que no haya ningún inconveniente, que el proceso o el muestreo no se vea afectado por cualquier otra situación, que el registro que tengamos de las muestras pues no tenga ninguna alteración, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este sistema manual que tenemos aquí, va a suceder esto, ¿no? Tenemos los planes. Sí, los planes como son, perdón, las etapas que tenemos aquí: toma de muestra, análisis, procesamiento y reporte. A manera de resumen, entendemos de qué manera funciona un sistema manual. De esta manera, ¿no? Un sistema manual funciona así de manera resumida. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un analizador automático? En cambio, los analizadores automáticos, como ustedes ya saben, no necesitan análisis, en este caso, dentro de un laboratorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su sistema eléctrico, su sistema óptico, su sistema neumático, por ejemplo, que hacen el trabajo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los automáticos aquí? Los automáticos nos van a dar, en cambio, los datos o la información en tiempo real, ¿verdad? Y aquí, en cambio, tenemos, ¿sí?, las etapas de un sistema automático, que son mucho más cortas. Obviamente esto nos facilita, por ejemplo, el monitoreo, va a ser mucho más rápido, ¿no? Porque aquí ya no tengo que llevar al laboratorio la muestra. Incluso los muestreadores se preparan, esos muestreadores, primero en el laboratorio, y de ahí se ubican en el lugar. Y después de que ya pase el tiempo de muestreo, nuevamente tengo que llevarlos al laboratorio, ¿verdad? Entonces, con un automático,
Sí, con un sistema automático, en cambio, nos va a facilitar todo. Porque, como ustedes ven aquí, va a tomar la muestra y el mismo equipo ya me da el análisis, la concentración de este contaminante, ¿verdad? Procesa directamente la información y ya tengo el reporte de manera directa. ¿Listo? Ya dentro de los analizadores automáticos, como les decía, obtener los resultados va a ser mucho más fácil, mucho más rápido también. Y aparte, los resultados van a ser en tiempo real, van a ser, digamos que de una u otra manera, los datos van a ser más fiables, ¿no? Más confiables en un sistema automático. Eso no quiere decir, por ejemplo, que los resultados que yo obtenga con un muestreador no sean lo suficientes o no me vayan a servir. Sí, de hecho depende mucho incluso hasta de la condición. Los sistemas manuales, por ejemplo, nos sirven muchísimo para ubicar y monitorear en ciertos puntos que son difíciles de acceder o en ciertos puntos, por ejemplo, que me va a ser imposible ubicar un sistema automático o un analizador automático. Entonces, se utiliza muchísimo en los monitores, dentro de los sistemas o de las redes, se utiliza bastantísimo los muestreadores manuales también para obtener esta información. Al igual que el sistema manual, al igual que los muestreadores manuales, ¿sí? Los automáticos también utilizan tres etapas principales, ¿no? Que es toma de muestra, como ustedes ven, reduce, por ejemplo, todas las etapas, a diferencia del manual, pero también tiene dos etapas posteriores, que es el aseguramiento y control de la calidad y la calibración de los equipos. Asimismo, los automáticos se tiene que llevar una calibración constante con la finalidad, en este caso, de tener un dato real y más confiable. Entonces, los dos, tanto manuales como automáticos, se tiene que realizar las respectivas calibraciones, por ejemplo, y el mantenimiento de los equipos, limpiezas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para evitar tener datos, ¿no? O información que no sea la correcta. Entonces, esto se realiza una vez visto esto, los sistemas manuales y los sistemas automáticos, como ustedes ven aquí. Tenemos también los híbridos, los sistemas híbridos, es decir, en este caso, tanto manuales como automáticas. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Que combina, ¿sí? Combina las ventajas que tiene un sistema manual con las ventajas que tiene un sistema automático. Entonces, sí es importante porque se puede optimizar costos. De hecho, por ejemplo, en las estaciones, en las redes de monitoreo, utilizan y en este caso optimizan costos porque obviamente los manuales van a ser mucho más baratos. Lugares o puntos donde yo no pueda abarcar con analizadores automáticos, pues puedo utilizar sin ningún inconveniente los manuales, ¿verdad? Entonces, los automáticos implican mayor recurso siempre, ¿no? Mayor, en este caso, incluso hasta los automáticos necesitan personal capacitado que pueda, por ejemplo, operar, lo que es un poquito ventajoso en cambio con los manuales. Entonces, aprovechan en este caso que aprovechan los sistemas manuales y también aprovechan la resolución y la eficacia que tiene, por ejemplo, un sistema automático. Entonces, esta es una de las desventajas que tienen, también nos mencionan. En cambio, de los automáticos es el tema de los operadores, ¿no? Entonces, el operador, la cantidad de personas que necesitan para operar en este caso también. Entonces, un sistema híbrido funciona así, ¿no? Toma una muestra, analiza, procesa la información y reporta. Pero es híbrido porque aquí mismo en el proceso de información, ¿sí? Puede, antes de que se procese la información, toma la muestra y lo llevó al laboratorio a analizar también. Entonces, funcionan de las dos maneras. Muestra, análisis y procesamiento de información y reporte, o en este caso, combinado también. Recortemos un poquito los sistemas manuales, o los sistemas de vigilancia de calidad de aire manual, cumplen y tienen las siguientes funciones, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Un sistema manual habíamos dicho que era un muestreador.
Y los muestreadores tienen la característica, y todo sistema manual tiene esta característica de tomar una muestra, analizar, procesar la información y reportarla, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema manual, al tener y al realizar, por ejemplo, un muestreo, necesita, para poder obtener nuestro dato, necesita ser analizado por el laboratorio. Entonces, tomemos muy en cuenta esto, ¿sí? Diferenciemos primero qué tecnologías puedo utilizar yo en un sistema de vigilancia de calidad ambiental, tanto manuales, automáticas como híbridas, ¿verdad? Si un sistema es manual, por ejemplo, y utiliza muestreadores, va por ende a utilizar un análisis de laboratorio. ¿Y qué consiste, por ejemplo, analizar en el laboratorio? Consiste en que en el laboratorio vamos a utilizar, por ejemplo, técnicas, diferentes procedimientos analíticos que le vamos a realizar a esta muestra que tomamos en ese punto. ¿Con qué finalidad, por ejemplo, Miranda, realizamos esto? Porque mediante ese análisis voy a obtener un valor, ¿sí? Y ese valor es el que yo voy a relacionar con la concentración del contaminante respectivo que vaya a tener, ¿sí? Una vez que está en el laboratorio, aparte de que se hace análisis de laboratorio y todo eso, también se realiza diferentes cálculos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a manejar todos esos datos que tomamos durante la medición. Entonces, comparamos con los resultados del laboratorio y así podemos estimar y tener un dato final de la concentración de un determinado contaminante, el que estemos en ese momento realizando el monitoreo, ¿sí? También tenemos aquí, que una de las etapas de un sistema manual, tanto sistema manual como sistema automático, como vemos aquí, sí, es el procesamiento de la información. Este procesamiento de información, ¿en qué consiste, por ejemplo, procesar la información como vemos aquí? Tanto un sistema manual como un sistema automático, hay que procesar la información. Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia. Un manual toma de muestra y análisis en el laboratorio, ¿verdad? Pero en cambio, el sistema automático toma la muestra y lo analiza en el punto. Pero en los dos sistemas se realiza, en este caso, el procesamiento de la información. ¿Y qué consiste, por ejemplo, procesar la información? Ya, por ejemplo, yo tengo los datos de la concentración del contaminante, pero al momento de procesar la información también consiste en utilizar diferentes factores puntuales en el lugar del monitoreo o en el lugar que estoy realizando o tomando mi muestra, ¿verdad? Para procesar la información, por ejemplo, debemos tomar en cuenta también las condiciones meteorológicas que les mencionaba anteriormente. Entonces, cualquier situación o cualquier situación que ocurra en ese lugar puede afectar, por ejemplo, la medición. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a validar, en el procesamiento de información, vamos a validar la información que tenemos o lo que ocurra durante todo el tiempo de monitoreo o de muestreo para después obtener una base de datos. Entonces, lo que hacemos aquí es consolidar todos los datos, ¿no? Consolidar todo lo que haya ocurrido, por ejemplo, en un lugar para así poder llegar a una conclusión. Entonces, recuerden que, por ejemplo, el muestreador o el analizador realiza su función, ¿sí? Pero nosotros debemos precautelar que el monitoreo o el muestreo que se esté realizando en ese momento sea el correcto. Es decir, nosotros hacemos el plan de monitoreo, el programa de monitoreo, nosotros verificamos que las condiciones meteorológicas sean las correctas para monitorear. Si el muestreador está ubicado en un punto estratégico y no está afectando, por ejemplo, la muestra, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos eventos que ocurran durante el muestreo se lo utiliza y se lo analiza al momento de procesar la información. Entonces, todo esto nos va a ayudar a conocer la calidad de aire, ¿no? ¿En función de qué? En función del monitoreo que realicemos. Entonces, es justamente aquí en el procesamiento de la información en donde nosotros
vamos a ver si cumplimos o no con los objetivos que quisimos alcanzar, ¿sí? Aquí vamos a ver si cumplimos o no con ese objetivo que nos planteamos al inicio. Recuerden que lo primero que hacemos es observar y plantear el objetivo, ¿verdad? Ahora los reportes. ¿Cómo, por ejemplo, realizamos los reportes? El reporte ya es prácticamente el resultado que durante todo ese trabajo de monitoreo y el trabajo que realizó todo el sistema, por ejemplo, de vigilancia ambiental o toda la red de monitoreo de emisiones, o toda la red de monitoreo de calidad ambiental. Entonces ya tengo un dato, entonces ese dato es el que yo tengo para reportar a la comunidad, para reportar a la ciudadanía del sector, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo este reporte, por ejemplo, puede tener diferentes características también, dependiendo. Entonces, yo ya puedo reportar de qué manera puedo reportar esa información o los resultados que obtuve. Puedo, por ejemplo, publicarlas en las páginas web, se publica, por ejemplo, a través de periódicos o informes, ¿sí? Entonces, de diferentes maneras yo puedo reportar mi trabajo, el resultado final que tengo. Sí, entonces es muy importante precautelar, por ejemplo, todo el proceso de monitoreo para poder llegar a un reporte, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, tener el control y aseguramiento de la calidad. Controlar, si ustedes ven, tenemos dos procesos, aparte de la toma de muestra, del análisis, procesamiento de información, reporte. Y hay dos procesos importantes para cada uno de ellos, tanto para el sistema manual como para el sistema automático. Entonces, esto me sirve para las dos, ¿no? Sistema manual o sistema automático o sistema manual. El aseguramiento de la calidad aquí. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, ya tenemos diferentes procesos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos asegurar que la información que vamos a obtener sea garantizada, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro que la información y los datos garanticen el trabajo que realicé y que los resultados que voy a obtener van a ser los correctos? Entonces, para asegurarnos de esto, aquí tiene que ver muchísimo, por ejemplo, el sistema y el plan de monitoreo que nosotros detallamos anteriormente, ¿va? Entonces, aquí es donde yo, antes de esto, debo haber precautelado que todas las actividades que en este caso establecí a lo largo de todas las etapas de operación funcionen correctamente. ¿Sí? Entonces, aquí logramos esto. Entonces, todo sistema de vigilancia de calidad ambiental o toda red de monitoreo ambiental debe tener un plan de calidad, en este caso, un plan de monitoreo anteriormente. Entonces, con eso, ¿qué es lo que ocurre? Aquí sí voy a garantizar, en este caso, la confiabilidad de la información que voy a tener. Entonces, ¿no? Evito tener inconvenientes durante todo el proceso de monitoreo. Si es que yo voy así a la nada y voy a instalar un sistema de monitoreo, voy a instalar una estación, por ejemplo, etcétera, y yo antes no me fijé, por ejemplo, si el lugar estaba acondicionado, si podría ingresar con los equipos, etcétera, no voy a tener un resultado confiable. Y otra parte muy importante, por ejemplo, incluso hasta para asegurar este control y aseguramiento de la calidad, es el mantenimiento de equipos, ¿sí? Lo que tenemos acá, mantenimiento de equipos, mantenimiento y calibración de equipos. Entonces, un sistema de vigilancia de calidad del aire, un sistema de monitoreo de calidad de aire, debe también tener un plan o un programa de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Entonces, aquí es donde yo logro, por ejemplo, evitar que existan fallas en el sistema de nuestros equipos, por ejemplo, automáticos, incluso en los mismos muestreadores manuales, ¿sí? Porque incluso los muestreadores manuales tienen que ser trabajados primero en el laboratorio, ¿sí? Verificado, por ejemplo, que el reactivo que vaya a ubicar en mi muestreador sea el correcto, esté funcionando de una correcta manera.
Entonces, si yo quiero evitar, por ejemplo, fallas en todo esto y también para corregir cualquier problema que exista durante la operación, porque al menos en los sistemas automáticos siempre quizá pueda ocurrir esto, ¿no? Puede existir cualquier falla en los sistemas de operación, pero tenemos que ya precautelar, por ejemplo, esto y poder evitar. Por eso hacemos un mantenimiento de equipos y calibración. Entonces, la confiabilidad de los datos también depende muchísimo del mantenimiento que realicemos. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo, en un mantenimiento de equipos de calibración? Primero, conocer aquí y realizar rutinas de chequeo. Se realiza, por ejemplo, limpieza de los diferentes equipos, de diferentes partes. Se verifica que las frecuencias con las que esté monitoreando el equipo sean las correctas. Recuerden que el día de ayer les decía que los equipos o los sistemas semiautomáticos, por ejemplo, ellos automáticamente cambiaban de filtro, ¿sí? Cada que se terminaba un periodo de el tiempo de monitoreo. Entonces, automáticamente ellos cambiaban de filtro y realizaban el monitoreo continuo. Entonces, todo esto tenemos que evitar que esté fallando esos sistemas. Entonces, ¿cómo se utiliza, por ejemplo, el mantenimiento y la calibración de los equipos que se realicen? Siempre van acorde, por ejemplo, a un manual. ¿Y a qué manual? Por ejemplo, el manual del fabricante, ¿no? En este caso. Y con esto realizamos las rutinas de mantenimiento ya específicos para cada uno de los equipos. Entonces, así evitamos todo el inconveniente que pueda haber durante el proceso de monitoreo. Entonces, importante, recuerden, ¿no? Que la importancia de poder realizar un mantenimiento y repito nuevamente, el plan, sí, el plan, el programa de monitoreo que vamos a realizar y así nos vamos a evitar absolutamente cualquier inconveniente que exista durante el monitoreo. ¿Listo? El día de ayer vimos también estos sistemas híbridos, cuáles eran, que no es más que un sistema que está conformado tanto por sistemas manuales como con sistemas automáticos. Entonces, una red de calidad de aire va a estar conformado por diferentes tecnologías. Hemos visto en este caso las tres tecnologías, ¿no? Manuales, automáticos y los híbridos. En un monitoreo de calidad de aire, trabajamos o también nombramos a estos por medio de dos términos, o equipos utilizan métodos continuos o métodos discontinuos. Es decir, el sistema manual automático y el sistema híbrido trabajan mediante dos métodos, continuos o discontinuos. Por ejemplo, es muy importante que la emisión aquí, tanto en el nivel de emisión como en inmisión, ¿sí? Se realizan muestreos y análisis de los contaminantes atmosféricos, ¿verdad? Se puede realizar un muestreo y análisis de contaminantes atmosféricos en el proceso de emisión y también se realiza muestreos y análisis de contaminantes en el proceso de ignición. Los dos son sumamente importantes y van de la mano, ¿verdad? Entonces, tanto en el proceso de emisión como en el de ignición se utilizan dos métodos, el continuo y el discontinuo. ¿A qué se refiere, por ejemplo, con métodos continuos? Anteriormente yo les decía, los siguientes equipos van a trabajar continuamente, ¿verdad? Y esto es porque los métodos, en este caso, continuos, son los sistemas que captan, por ejemplo, la muestra, ¿sí? Y el análisis del contaminante lo realizan en el mismo punto de muestreo. A ellos se los conoce, por ejemplo, como métodos continuos. Captan la muestra, analizan el contaminante en el mismo punto y ahí nos dan los resultados. Entonces, por ejemplo, un método continuo es un sistema automático. Ellos trabajan continuamente, ¿verdad? Analizan, toman la muestra y en el mismo lugar yo ingreso y tengo mi resultado. Aquí, por ejemplo, en la primera imagen, en la segunda imagen, tenemos un método continuo. Están instalando unos sistemas automáticos para trabajar, sistemas que trabajan por métodos continuos.
En cambio, a diferencia de estos, tenemos los métodos discontinuos. Y el método discontinuo, en cambio, capta la muestra y tenemos que transportarlos al laboratorio, ¿verdad? Y aquí es donde se realiza el análisis. Entonces, todo método en el cual tengamos que ubicar nuestro equipo, ubicar nuestro muestreador y después tengamos que, después de cierto tiempo, ir de nuevo a tomar la muestra, en este caso, y llevar al laboratorio para ahí recién poder obtener mi resultado, son métodos que trabajan discontinuamente. Sí, un ejemplo de esto, pues tenemos en la primera imagen, en donde están realizando el análisis de laboratorio. Entonces, recuerden esto, dos métodos, ¿no? Método continuos, métodos discontinuos. De la misma manera se trabaja tanto en métodos de emisión como en métodos de inmisión. Recuerdan que la clase anterior veníamos hablando sobre las estrategias de monitoreo, ¿verdad? Y dentro de esta estaba la primera que eran los objetivos, la segunda que era tomar en cuenta los parámetros ambientales, los parámetros meteorológicos, el tercero que era, por ejemplo, determinar los sitios o la densidad de los puntos de muestreo. Teníamos la cuarta que era determinar los tiempos de muestreo en este caso. Y la última, que era la quinta, la selección y los equipos de muestreo y técnicas de análisis, ¿verdad? Entonces, en el quinto, en la última etapa de una estrategia de monitoreo, es seleccionar nuestro equipo y saber con qué equipo voy a trabajar y qué técnica de análisis utiliza cada una de ellas. Existen 5 metodologías de muestreo. Aquí estas metodologías utilizan métodos tanto continuos como discontinuos también. O en otras palabras, estas metodologías utilizan sistemas manuales, sistemas semiautomáticos o automáticos. Entonces, podemos diferenciar estas metodologías de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿sí? Voy a tener muestreadores pasivos, muestreadores activos, analizadores automáticos, ¿sí? Sensores remotos y bioindicadores. Son las 5 metodologías de los sistemas de monitoreo de calidad de aire. Vamos a conocer a qué se refiere, por ejemplo, cada una de ellas. Los métodos de medición de calidad de aire. Para que al referirnos, por ejemplo, a los métodos de medición de calidad de aire, hay que tomar en cuenta algo, que todos los sistemas de monitoreo o todos los equipos o los muestreadores que vayamos a utilizar durante un monitoreo de calidad de aire y todo lo que vimos en la lámina anterior, pasivos, activos, automáticos, sensores remotos y los bioindicadores, se han clasificado de esa manera porque esos 5 funcionan diferente, ¿no? El objetivo va a ser el mismo, que es nos van a dar como resultado la concentración de contaminantes, pero en este caso se clasifican de esa manera de acuerdo a los principios de funcionamiento. Es decir, que me va a dar la concentración del contaminante, pero funcionan de diferente manera, ¿sí? Es decir, que llevan a cabo diferentes procesos para poder darnos la concentración del contaminante. Entonces, vamos con el primero, que es el muestreo pasivo. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, con muestreo pasivo? Los muestreadores pasivos, apenas ustedes vean esto de aquí, por ejemplo, que dicen muestreadores o muestreo pasivo, ya sabemos perfectamente que voy a utilizar un muestreador, ¿verdad? Y si voy a utilizar un muestreador, entonces, ¿qué tipo de tecnología es esta? Es una tecnología manual, ¿verdad? Es una tecnología manual
Entonces, como es manual, va a trabajar de manera continua o discontinua. Discontinua. Si es manual, discontinua. Sí, correcto, va a trabajar de manera discontinua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es un muestreador, porque voy a tener que llevar al laboratorio. Entonces, un muestreador, por ejemplo, trabaja por medio de flujos de aire. Y el resultado que obtiene en un muestreador es controlado por un proceso físico. ¿Y cómo se llama ese proceso físico? Por ejemplo, se lo conoce como proceso de difusión. Los muestreadores, por lo general, son unos tubitos que ya vamos a ver, a manera de tubitos, son similares, por ejemplo, a los tubos de ensayo, esos muestreadores, y se los conoce, por ejemplo, como tubos de difusión. Esos tubitos de difusión se llaman así porque trabajan con el proceso físico que se llama justamente difusión. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, de manera general, un muestreador pasivo, como ustedes ven aquí, ¿qué es lo que hace primero? Sí, lo primero que hace es que el tubito de difusión o el muestreador, para que lo vayan tomando en cuenta, es como un tubito de ensayo, ¿sí? Primero es analizado en el laboratorio. El laboratorista se encarga de preparar el tubo de difusión primero en el laboratorio. Y es ahí, por ejemplo, que utiliza diferentes reactivos. Los muestreadores, ustedes dirán, a diferencia, por ejemplo, de un sistema automático, ¿cómo trabaja un muestreador si esto es manual? Entonces, un muestreador, por ejemplo, siempre va a utilizar un reactivo. El reactivo es aquí el que va a cumplir la función de absorber ese flujo de aire y captar, por ejemplo, la muestra. ¿Sí? Y de ahí le vamos a llevar al laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero se prepara la muestra, como ustedes ven en la imagen, en el laboratorio y inmediatamente se lleva al punto de monitoreo. En este caso, en la imagen que ustedes están observando aquí, ahí se ve más claro. En la imagen que ustedes están viendo aquí, el tubo de ensayo o el muestreador pasivo que estaba en el laboratorio ha sido ubicado ya en un lugar específico, ¿no? Donde necesitaba. Según nuestro programa de monitoreo, nuestro plan de monitoreo, yo verifiqué que en tal sector, por ejemplo, necesita un análisis de acuerdo al objetivo que ustedes quieran cumplir, etcétera. Yo sé que en este punto necesito ubicar un muestreador pasivo. Entonces, si se fijan, aquí está el muestreador pasivo y está ubicado justamente en un poste. Entonces, se ubica el muestreador, el método o este muestreador, ¿qué es lo que hace aquí en este punto? Lo que va a hacer es colectar el contaminante. ¿Sí? Colecta el contaminante específico por medio del proceso de adsorción o por el proceso de absorción. ¿Y qué es lo que utilizan, por ejemplo, aquí en este muestrador? Utilizan sustratos químicos, ¿no? Que ya los seleccionan. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta aquí es que no es cualquier, por ejemplo, sustrato, no es cualquier sustancia química, sino que depende mucho del contaminante que voy a medir. Yo les decía, y siempre he recalcado también en las clases anteriores, que es muy importante identificar el contaminante con el cual voy a trabajar. ¿Por qué? Porque a la hora, y aquí nos damos cuenta que a la hora de monitorear van a ver que, por ejemplo, un muestreador pasivo va a utilizar un sustrato químico, una sustancia química para poder trabajar. Pero esa sustancia química debe ser una que reaccione, por ejemplo, con el contaminante que voy a medir para que lo pueda captar, tanto por medio de absorción en este caso. Entonces, aquí vamos a ver que dependiendo del contaminante, utilizan diferentes sustancias químicas también. Entonces, una vez que, por ejemplo, el muestreador pasivo, como ustedes ven, ha cumplido su tiempo de monitoreo, lo puedo dejar ahí 8 horas, lo puedo dejar 1 hora, ¿no? Dependiendo. Incluso ha habido ocasiones en las cuales un muestreador pasivo
lo dejan hasta un mes en el punto. Y después de un mes van y retiran el muestreador para llevarlo al laboratorio. ¿Sí? Incluso una hora, meses o hasta incluso un año, como ustedes ven aquí. Se deja esto dependiendo el tiempo de muestreo y una vez que haya pasado el tiempo establecido, ¿qué es lo que hacen con ese muestrador? Nuevamente lo regresan al laboratorio. ¿Sí? Inician el laboratorio y finalizan el laboratorio. ¿Por qué? Porque la muestra al regresar al laboratorio es aquí donde se va a realizar el proceso diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, en el punto de monitoreo. Si en el punto de monitoreo se produjo el proceso de absorción o de adsorción, en cambio en el laboratorio sucede lo contrario. Aquí se realiza la desorción del contaminante. ¿Qué quiere decir esto? Con esta finalidad y con todo ese proceso analítico y de cálculos que realizan en el laboratorio, aquí sí ya voy a obtener el contaminante ya analizado cuantitativamente, ¿sí? Aquí ya se analiza cuantitativamente el contaminante.